rojo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y vamos a seguir hablando un poco más sobre bucles de retroalimentación. Ya la vez pasada estuvimos revisando un ejemplo rápido para describir un desorden del sueño mediante las ecuaciones de Goodwin para dos represores y una proteína más que era la que está involucrada ahí, que es el PER, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito más en la siguiente sesión de lo del PER y del TIM. Hablaremos más en la siguiente sesión sobre ciclos circadianos, ¿no? Entonces, con lo que vamos a empezar hoy es a retomar este modelo de Goodwin con dos P's. Y vamos a pensar en lo siguiente. Si recuerdan bien, en el modelo de Fitzhugh-Nagumo, una de las ideas que subyacen las ecuaciones es que tenemos dos escalas de tiempo características en el sistema, que la activación va más rápido que la inactivación de los canales iónicos. Algo parecido va a pasar aquí. Vamos a tener que la degradación de las proteínas es más rápida que la inhibición vía esas proteínas de lo que estamos de lo que estamos traduciendo en el genoma, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que se va a perseguir, reescribir el modelo de Goodwin cuando tenemos dos escalas de tiempo características. Y luego quisiera ver un ejemplo más ya hacia describir relojes circadianos, en esta ocasión de la mosca de la fruta. No estoy seguro de que me dé tiempo de verlo todo, pero esa es la intención esta vez, y nos metemos de plano a relojes circadianos en la siguiente sesión. Entonces vámonos al pizarrón un rato y continuamos. Ok, entonces vamos a recordar un poco el modelito con el que nos habíamos quedado para describir el trastorno de sueño que les decía. Teníamos esta M que representaba la concentración de RNA mensajero, descrita como Kmax 1 más Kf sobre Kr, P2M, y la degradación, ¿no? Y teníamos una P, dos P's, y hacíamos una más para propiamente la dinámica del PER, que decíamos pueden ocurrir tres cosas: o bien entra más lentamente al núcleo de la célula, o bien queda bloqueado, o bien ya que está adentro la producción de la proteína se vuelve más lenta, ¿no?
Entonces esta es K1M menos D1P1 menos R1P1. Este es R1P1 menos D2P2. Y esta de aquí va a ser B1P1 menos D1P1 estrellita. Y entonces otra vez esto lo escribíamos como producto de operadores y se veía ahí el punto fijo y luego se reescribía en términos de serie de Fourier, ¿no? Y ahora la idea es que pensando en que esto se comporta como un sistema excitable parecido al Fitzhugh-Nagumo, si quieren, preguntarnos, ¿no? si la dinámica ocurre en distintas escalas de tiempo. Ahora, la idea aquí va a ser que la parte que activa en el bucle de retroalimentación, la parte que activa es rápida y la parte que contiene el represor del bucle de retroalimentación, es decir, el bucle de retroalimentación en la parte del represor va a ser lenta. Aquí la idea va a ser que la dinámica del RNA mensajero del activador y el del represor van a ser la misma, pero la activación es de corta duración, es decir, va a ser rápida, porque la degradación de las proteínas es rápida. Entonces vamos a reescribir este modelo pensando en que el tiempo que dura la activación es corto, ¿no? Entonces la idea va a ser pensar que la probabilidad de que el represor no se ligue al sitio codificante es igual a esta parte de aquí, ¿no? Entonces lo que se hace es reescribir parte de la dinámica para G, ¿no? Si se acuerdan, la G era la probabilidad de encontrar el sitio codificante desocupado o libre, ¿no? Entonces la idea es que la G va a cambiar como una K rápida, G más K. Este es de represor y esta es la rápida de hacia adelante, ¿no? De activación. Aquí A2 es el activador que se puede enlazar al ADN. Ahora, ¿cómo es esta G asintóticamente, ¿no? Entonces estamos preguntando qué pasa cuando para los estados donde G derivada se anula para todo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, perdón, es menos KRA. Entonces esto nos dice que KRA G es igual a K
FA 1 menos G por A2. Y entonces lo queremos reescribir en términos de G. Tenemos G por... no, G por KRA, no, G por uno menos tenemos G por KRA menos KFA más, perdón, KFA por A2, ¿no? Y esto es igual a KFA por A2. Luego podemos, ok, esto lo reescribimos como G igual a KFA A2 sobre KRA más KFA por A2. Y dividimos entre KFA, tenemos A2 sobre KRA, KFA más A2. ¿No? Entonces esto ya nos da información sobre cómo es la probabilidad de esta. Y si se acuerdan, esa probabilidad era lo que poníamos como la tasa de transcripción total. Va a cambiar en este caso porque es esta cosa por la G. Entonces nuestra ecuación para M ya no va a tener esta forma. Y la podemos reescribir como Kmax A2 1 más KF sobre KR P2 a la M y KRA KFA más A2 menos de 0M, ¿no? Entonces era lo que ya teníamos, pero lo multiplicamos por esa probabilidad que ya no es como la que teníamos originalmente en el modelo de Goodwin. ¿Cuál va a ser el problema aquí? Que aquí tenemos que introducir, es decir, la dinámica de P ahora va a estar descrita por dos variables que son la A1 y la A2. Entonces, la ecuación ¿cómo va a quedar? Vamos a tener de A1 va a ser K1A M menos D1A A1 menos R1A A1 y la A2 es R1A A1 menos D2A A2, ¿no? Entonces es como tener
dos osciladores de Goodwin acoplados, pero con dos escalas temporales distintas. Ahora, lo que podemos hacer es sustituir las ecuaciones para A1 y A2 con sus valores asintóticos. Como lo que habíamos hecho antes propiamente para el Goodwin. Entonces, ¿cómo va a ser el A1 y A2? ¿No? Aquí la suposición es que el activador es inestable y que las tasas de 1A y de 2A son grandes. Y entonces A1 y A2 van a alcanzar el equilibrio rápidamente, su valor asintótico rápidamente, y podemos sustituirlas aquí por sus valores asintóticos. Entonces es cuando esto se anula y lo que vamos a tener es que A1 es K1A sobre D1A más R1A por M, y A2 es R1A D2A por A1, que es esta cosa de aquí. Entonces otra vez podemos reescribir para la M, y el sistema se va a simplificar, porque ya la parte rápida ya no la escribimos en términos de ecuaciones diferenciales, sino de estados asintóticos. Estas dos ecuaciones no van a cambiar para nada, y esta es la que vamos a reescribir, que parece más complicada la forma, pero en realidad es más sencilla, porque tenemos todo escrito en términos de los parámetros y de la M, ¿no? Entonces, para el sistema que estamos estudiando, estos dos ya no van a estar jugando nada. Tomamos sus valores asintóticos y otra vez reescribimos la ecuación para la M de la siguiente forma. Tenemos de M en dt igual a, voy a hacer más para acá, Kmax K1A R1A sobre D1A más R1A D2A M, todo esto multiplicado por M, y todo esto menos D0 por M, ¿no? Esas son las partes que no van a cambiar. Y aquí abajo otra vez tenemos 1 más KF sobre KR P2M por KRA sobre KFA más K1A R1A D1A más R1A D2A M, ¿no? Y todo esto menos D0
por M, ¿no? Entonces parece más complicada, pero si conocemos todas las tasas estas, en realidad fíjense que es una cosa en términos nada más de M y de P2, ¿no? Entonces se escribe más horrible, pero es una ecuación un poco más sencilla. Ahora, de todos modos, con esto, fíjense que tenemos aquí estos términos en D1 y D2, que son grandes, ¿no? Pero en realidad está escrito en términos de los recíprocos de D1A y D2A. Y entonces toda esta parte es pequeña, ¿no? Esto de aquí. Este término de acá es pequeño. Este término de acá también es pequeño. Y podemos otra vez escribir bueno, pero este sí lo vamos a dejar, pero este lo vamos a aproximar a KRA, KFA, ¿no? O sea, vamos a aproximar este de aquí a 0 y nos vamos a quedar nada más con... Lo voy a escribir acá abajo. Entonces, dm dt vamos a escribirla como Kmax K1A R1A sobre D1A más R1A D2A por M. Esta sigue siendo lo mismo. Menos D0M. Y esto queda igual, ¿no? dP1 dt K1M menos D1P1 menos R1P1 de P2 dt es R1P1 menos D2P2, ¿no? Y lo vamos a simplificar un poquito más. Esta parte de acá hasta acá. Esto lo vamos a reescribir como un T o KT. Ajá, KT. Y ya nos va a quedar una forma parecida a la que teníamos al principio de este término nada más, ¿no? Entonces tenemos dm en dt es kt por m sobre 1 más kf sobre kr p2 a la m menos d0 por m, ¿no? Pero este kt pues es una cosa escrita en términos de estos parámetros que llevan la dinámica rápida de la activación. Ok.
Ahora, si hacemos la aproximación de estados estacionarios, nos queda esto igual que esto, las m se cancelan y nos queda nada más en términos de P2M, ¿no? Pero la P2M, suponemos que P2 la aproximamos igual con su estado estable y la M con su estado estable, ¿no? Entonces reescribimos esto como KT sobre 1 más KF KR P2 barra a la M igual a D0, K1 M barra igual a D1 P1 barra más R1 P2 P1 barra y R1 P1 barra igual a D2 P2 barra. Luego aproximamos con KTM sobre 1 más KF sobre KR P2 a la M barra, no, esto, así, esto que teníamos acá, lo vamos a aproximar con M por el estado estable, esto vamos a ponerlo como estrellita y doble y sí, no me importa, ¿no? M por estrellita va a ser menos RNP2 es igual a D2 a D0M, ¿no? D0 por M menos RNP2. Entonces, haciendo esa aproximación, reescribimos estas ecuaciones. O bueno, en realidad nada más vamos a reescribir esta parte de nuevo, usando la aproximación de estado estable como menos Rn P2. Y luego hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada, usamos transformada de Fourier y tenemos I omega por I omega más Q1, donde Q1 es igual a D1 más R1, esto por I omega más D2 igual a menos Rn R1 K1 y omega menos omega cuadrada más I omega Q1 D2 más Q1 D2 igual a R menos Rn R1 K1 y omega menos omega cuadrada Q1 más D2 más I omega Q1 D2 menos omega cuadrada igual menos Rn R1 K1. De aquí tenemos que omega
pues es la raíz de Q1 de 2 y la parte real de esta cosa es Q1 de 2, Q1 más de 2, que es igual a Rn R1 K1. Entonces aquí incluso con pocas proteínas para un periodo fijo tenemos las oscilaciones que se estaban buscando, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de el oscilador circadiano de la mosca de la fruta. Con este mismo formalismo de Goodwin. En muchos sistemas biológicos, uno de los modelos biológicos se les llama, ¿no? Preferidos es el de la mosca de la fruta, porque es barata para hacer los experimentos y ya se conoce mucho de la anatomía del bicho. Entonces vamos a platicar un poco sobre el oscilador circadiano de la Drosophila melanogaster, que es la mosquita de la fruta. Y vamos a escribirlo en términos del Goodwin. Igual vamos a usar la omega de la transformada de Fourier para hacer para reescribir esta cosa. Y de hecho, esto que acabamos de hacer pues nos va a servir para lo que sigue. El reloj circadiano de la mosca de la fruta tiene un activador y un represor. El activador pues es la molécula PDP-1, y este es el activador, y el represor es el PERTIM. Aquí pues no es directamente el Goodwin, porque el Goodwin es ¿qué pasa cuando tienes M represores, ¿no? Acá es una dinámica activador represor que ya también habíamos descrito. Y el bucle de retroalimentación se parece mucho al ejemplo que acabamos de reescribir, que ya habíamos empezado a hacer la clase pasada. Ahora, no es exactamente las mismas ecuaciones que el ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior no teníamos un activador, era más bien un bucle de retroalimentación negativa, y pues aquí hay que retomar, ¿no? la activación. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir, como lo habíamos hecho, la KTM por 1 más KF KR P2M por KRA KFA. Esto lo vamos a aproximar a KTM sobre 1 más KF KRP2M por KRA KFA
más K1A R1A por M sobre D1A más R1A D2A. Es decir, en vez de aproximar esta parte a 0, la vamos a aproximar a esta KRA, KFA, ¿no? Y la idea es que el activador se va a saturar y vamos a reescribir en realidad esta como, ¿no? Esto lo podemos aproximar M, KT, M, 1 más KF, KR por el valor asintótico de la P2, menos RNP2, ¿no? Como lo habíamos hecho antes, y esto es D0M menos RNP2, ¿no? Pensando en que esta parte la aproximamos a D0, ¿no? Pero como la activación se satura, entonces como la activación se satura, entonces para una B0 que está acotada por D0, es decir, acuérdense que D0M era entonces el valor asintótico de la primera parte, esta parte de aquí, pero como se satura, pues vamos a encontrar que es una cosa más chiquita, y en realidad esto lo vamos a aproximar desde acá como B0 M menos RNP2, y las ecuaciones nos quedan como de M de T igual a menos RNP2 menos D0 menos B0M, y las otras dos quedan igual. ¿No? Y aquí el periodo va a ser D1 más R1, D0 menos B0, más, lo voy a poner así, más D1 más R1 por D2 más D2 D0 menos B0, todo a la 1 medio, ¿no? Entonces, mientras más concentración haya del activador, la transcripción se va a saturar y el B0 se va a aproximar a 0, es decir, perdón, aquí es D0, D0 menos B0 va a ser cada vez más grande y omega incrementa, es decir, el periodo de la oscilación va a ser más grande. Bueno, entonces si se fijan con el oscilador de Goodwin, entonces dependiendo de qué tantos activadores e inhibidores estén involucrados en
En el bucle de retroalimentación vamos a tener distintos formas de la misma ecuación del mismo sistema de Goodwin, ¿no? Del oscilador de Goodwin. No para todos los valores oscila, no para todos las omegas va a oscilar, pero la idea es parametrizar de tal forma que las oscilaciones se den y encontrar umbrales donde existan pues cosas interesantes, ¿no? Como las sincronizaciones o cuando se sale de fase, ¿no? Que es un poco los experimentos que vamos a ver después en la siguiente sesión o en la que sigue con los acosiles, que lo que intentaban hacer experimentalmente es sacar de fase sus osciladores circadianos mediante o sea, cambiar el tiempo de exposición y cambiar su exposición a una luz no natural, y ver qué pasa con su comportamiento en términos de eso, ¿no? Entonces le vamos a parar aquí con esta versión Goodwin del oscilador circadiano de la mosquita de la fruta, y continuamos en la siguiente sesión con más relojes circadianos. Nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.